En cuanto a medidas de ave aplicadas en la cuenca del río Cahuacán, específicamente en los ejidos de La Azteca, Alpujarras y Conquista Campesina, se aplicaron medidas como lo son la protección, conservación y restauración del bosque mesófilo a través de jornadas de reforestación y restauración y de vigilancia contra la tala ilegal. En algunos de los sitios, como se les mencionó, sobre todo en el ejido de La Azteca y Alpujarras, eran terrenos muy escarpados con pendientes muy elevadas, por lo tanto se dio especial énfasis a las obras de conservación del suelo para atender amenazas como lo son la erosión. En este caso, en las fotografías podemos ver el ejemplo de las cercas vivas para atender los efectos que causan la erosión hídrica, y por otro lado tenemos un ejemplo de la presa de rama. La presa de ramas son pequeñas estructuras que se construyen con ramas entretejidas en formas de barreras, se colocan en un sentido transversal a la pendiente y sirven para controlar lo que es la erosión en cárcavas o erosión laminar. Algunos otros ejemplos de medidas de aves son la diversificación a través de sistemas agroforestales. En este caso, sobre todo en el ejido azteca, se trabajó el café con sombra debido a la cercanía que se tiene también con el área de conservación del Tacaná. Y en el ejido Alpujarra se trabajaron más árboles frutales. Además, se trabajó el proceso de rehabilitación de canales y restauración de manglares en el ejido de Conquista Campesina, que es, si el que se recuerdan, es el que se encontraba ya más a nivel de la costa. Otra de las cuencas que se trabajaron es la cuenca del río Coatán en Guatemala, específicamente la cuenca del río Esquichá. Si vemos aquí en este caso en particular, sí se trabajó más a través de esa unidad espacial temporal de la cuenca. En este caso, esta microcuenca forma parte de la parte alta de la cuenca del río Coatán, por lo tanto las medidas son medidas que se aplican más hacia esa área de la cuenca. Algunos de los problemas que tienen usuales en lo que es la parte alta, por ejemplo, problemas de inestabilidad de laderas, de problemas para el abastecimiento del agua, debido a que en ese sitio también hay muchos deslizamientos, sobreexplotación de los bosques y suelos, áreas de recarga de esta microcuenca que han sido utilizadas para lo que son las actividades agrícolas, y esto ha ocasionado la contaminación por actividades como lo son el pastoreo de ovejas, vacas y caballos, aumento de la deforestación, limitación en el acceso y potabilización del agua en ciertas comunidades, elevada afectación ocasionada por lo que son las amenazas de origen hidrometeorológico y de geodinámica externa. En este cuadro ustedes pueden hacer una revisión más detallada de las diferentes acciones o actividades que comprendían la medida de ave que se trabajó en específico, que fue la protección, conservación y restauración en zonas de recarga hídrica. Como les mencioné, la importancia de delimitar esas zonas y cercarlas, establecer también esos perímetros de protección del manantial. Ahí pueden ver más a detalle, incluso las especificaciones técnicas que se utilizaron para hacer esa delimitación de las zonas de recarga hídrica. Por otro lado están otras que tienen que ver con acciones de reforestación, ¿verdad? En algunos casos se trabajó, por supuesto que la parte de la estructura organizativa del agua fueron los que se organizaron para hacer los viveros, para hacer el diagnóstico del estado de las plagas. Muchas de estas personas recibieron asistencia técnica para lo que es la parte de restauración y también en medidas preventivas de control de plagas agrícolas y forestales, ya que en esta zona también había muchos problemas asociados a lo que son las plagas. Tenemos la gestión y saneamiento de los bosques, como les indicaba. Bueno, la plaga del gorgojo fue una plaga que afectó bastantes hectáreas de ese sitio. Acciones como lo son zanjas de infiltración o tinas ciegas. En realidad en muchos de nuestros países incluso pues cambian los nombres de algunos métodos que son muy conocidos para lo que es
la conservación del suelo también, el almacenamiento de agua, etc. Finalmente, bueno, tenemos otro ejemplo de la cuenca del río Zumpul. Algunos de los problemas asociados tienen que ver con que, bueno, en la parte alta de esa subcuenca existe mucha deforestación. Hay un cerro que se llama El Pital y que aún no ha sido declarado legalmente como un área protegida y sufre de muchos problemas de deforestación. Las comunidades no cuentan en lo que es la parte alta y media con un sistema de alcantarillado, por lo tanto hay bastante contaminación y degradación del territorio. Hay un uso indiscriminado de pesticidas y en la parte media y baja hay un manejo inapropiado de las aguas grises y negras. Algunas de las medidas que se trabajaron, aquí tenemos una vista panorámica donde, por ejemplo, se trabajó mucho con cultivos del café y de aguacate Hass, sistemas agroforestales, se pusieron también cercas vivas y cortinas cortaviento, y aquí se trabajaron diferentes acuerdos entre el propietario de la finca y las personas a cargo del proyecto. Se hacía casi que un acuerdo de finca donde se les brindaba asesoría en las obras de conservación de suelo, donde se les donaba cultivo en algunos casos, y entonces el compromiso del propietario era aplicar todas esas técnicas sobre las cuales recibió conocimiento para el manejo de su territorio. Estos son otros ejemplos. Se trabajó mucho a través de los extensionistas comunitarios. Esto fue como un efecto cascada donde los técnicos les enseñaban primero a unas personas que conformaban la estructura organizativa del sitio y después estas personas posteriormente funcionaban como extensionistas comunitarios y ayudaban a capacitar a otros propietarios. La cuenca del río Zumpul forma parte de un proyecto que se denomina Proyecto Trifinio. Yo les recomiendo que ustedes hagan una revisión de lo que es la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, porque este es un ejemplo muy interesante de un manejo de cuenca transfronterizo. De hecho, esta cuenca esta región del Trifinio está conformada por 3 cuencas: la cuenca del río Lempa, la cuenca binacional entre Honduras y Guatemala del río Motagua y la cuenca nacional del río Ulúa en Honduras. Es muy interesante la forma en la que se han organizado los países para gestionar este territorio muy rico en lo que son los recursos hídricos y en ecosistemas. Y eso es un ejemplo de un manejo de cuencas transfronterizas, por lo tanto también les recomiendo que lo revisen. Aquí tenemos otros ejemplos de sistemas agroforestales. Y ya para cerrar esta presentación, la importancia de lo que son los sistemas de monitoreo y evaluación de cuando aplicamos las diferentes medidas en cuencas hidrográficas. Primero está esa gran importancia de analizar la situación en el área de intervención, de delimitar y caracterizar las unidades sobre las cuales vamos a trabajar, la problemática que hay asociadas a esas áreas de intervención, determinar las metas, proponer medidas que vayan a apoyar el alcance de esas metas y proponer sitios de medición de diferentes indicadores de cantidad y calidad del agua. Esto todos son etapas muy importantes de previo a empezar a trabajar en la aplicación de medidas de AVE o de medidas de manejo de cuencas que tienen que ver también con el tema de gestión del riesgo, para que cuando vayamos a hacer el monitoreo y evaluación ya tengamos una línea base de esto. La importancia también cuando nosotros estamos midiendo cantidad y calidad del recurso hídrico es que para establecer una línea base, esa línea base debe de constar en un periodo de tiempo del año hidrológico. Por lo tanto, debemos de pasar por los periodos de estación seca y estación lluviosa para tener un mayor conocimiento de cuál era la condición en cantidad y en calidad en las diferentes estaciones, ¿verdad? Esto sería
un pequeño vistazo de lo que son las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Cualquier cosa también en la misma página web de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Existe mucho material con respecto a esto si resulta de interés para ustedes y quieren revisarlo más a detalle.